Son números demenciales, inauditos, nadie sabe dónde puede parar esto. Para contemplar el desastre que supone el dinero fiat, no hay más que mirar esta gráfica. La gráfica que tenemos aquí en pantalla nos puede dar una idea de hasta qué punto el rally alcista de la plata está agotado o no. Hola a todos, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Entiende la Economía. El oro disparado, la plata disparada, el platino disparado. Llevamos así semanas, más bien meses, y esto parece no tener fin. ¿Cuáles son las causas? ¿Hasta dónde podrían llegar en precio estos metales? Bueno, de todo ello hablaremos a continuación. En el momento de grabar este vídeo, 26 de enero de 2026, el oro ha superado los $5.000 la onza, la plata ha superado los $112 la onza y el ascenso parece no tener fin, es el boom de los metales. Cuando decimos cifras así, ciertamente se perciben como muy elevadas, pero contrastémoslas con otras rentabilidades que se pueden conseguir en diversos activos para que así nos demos cuenta de hasta qué punto los números de los metales preciosos están resultando espectaculares. La rentabilidad histórica anual del oro ha sido del 7-8% en los últimos 50-60 años. La rentabilidad anual histórica del Standard & Poor's 500 ha sido un poquito más, un 8, un 9%, un 10%, por ahí se ha movido. La rentabilidad del IBEX 35 el año pasado, el año 2025, que fue un año excepcionalmente bueno para la bolsa española, llegó al 49%. En cambio, la rentabilidad del oro en ese mismo año 2025 llegó al 70%, si medimos los precios en dólares. En el caso de la plata, la rentabilidad en ese mismo año llegó al 158% y la del platino un 120%. Pero es que esta fiesta, este boom, no paró al terminar el año, sino que en enero de 2026 los números están siendo igual o más espectaculares que en el año pasado. Desde el 1 de enero hasta el 26 de enero de 2026, el oro ha subido un 17,3%, es decir, el doble de lo que subiría por término medio la bolsa americana en un año, el oro lo ha subido en 25 días. Rentabilidad de la plata en este mismo periodo, del 1 de enero al 26 de enero del 26, pues más de un 50% y el platino más de un 33%. Son números demenciales, inauditos, nadie sabe dónde puede parar esto, y aunque en los próximos días veamos alguna corrección, que podría ser fuerte después de una escalada así, lo cierto es que las perspectivas de largo plazo no son malas, como veremos a continuación. Veamos la evolución del precio de oro en una gráfica. En los últimos 16 meses, su valor ha sido multiplicado por 2,75 aproximadamente. La plata en los últimos 13 meses ha multiplicado su valor aproximadamente por 3,5. El platino en los últimos 10 meses ha más que triplicado su valor. Y además podéis comprobar en estas gráficas cómo en los tres casos estos tres metales venían de un periodo de varios años con el precio relativamente estable o incluso ligerísimamente a la baja. ¿Cuáles son las causas de este boom? Bueno, evidentemente son muchas. Una de ellas muy importante es el caos geopolítico en el que parecemos estar inmersos desde que Donald Trump ha tomado las riendas del gobierno norteamericano.
Es totalmente imposible predecir con qué nos saldrá mañana la Casa Blanca y ante esta situación los inversores son lo más prudentes posible y la prudencia en la inversión siempre ha estado muy relacionada con la compra de oro. Otra causa del boom del oro es sin duda que grandes países como China están comprando oro en grandes cantidades. ¿Con qué intención? Bueno, con intención de fortalecer su economía y con intención de restar fuerza al dólar norteamericano en la economía internacional. A su vez, los Estados Unidos, pues hay indicios de que están comprando grandes cantidades de plata para entorpecer la economía china, puesto que la industria de los vehículos eléctricos y de las placas solares, fuertemente instalada en China, que es el principal productor, pues requiere grandes cantidades de plata. De esta manera, pues ya digo, los Estados Unidos con esas compras adicionales muy probablemente están buscando dañar a su vez a la economía china. Es decir, vivimos en una guerra económica y en medio de esa guerra económica donde llueven este tipo de bombazos, los inversores avispados pueden hacer mucho dinero. Existen otras causas relacionadas con el boom de la plata. La mayoría de ellas tienen que ver con la escasez de oferta de este elemento químico. Este elemento químico de número 47 en la tabla periódica y que normalmente constituye un subproducto de la minería de otros minerales como el oro, el platino o el cobre. Existen muy pocas minas de plata pura. Además, ha pillado con el pie cambiado a muchas empresas mineras que no esperaban una revalorización tan fuerte de esta materia prima. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que tardarán algún tiempo en adaptarse a los nuevos requerimientos de la demanda. Una demanda muy creciente tanto por los inversores que están utilizándola como reserva de valor y, por qué no decirlo también, como especulación, como vía de especulación y de conseguir un dinero relativamente rápido. Y por otro lado está el fuerte incremento de demanda industrial que tiene la plata en las aplicaciones que ya mencionábamos antes. Los chips de circuitos electrónicos en muchas ocasiones requieren plata, los motores de vehículos eléctricos también en muchas ocasiones requieren plata, las baterías de vehículos eléctricos también suelen requerir plata, las placas solares y alguna otra aplicación más. Por otro lado, los inversores hasta ahora tenían mucha plata papel. De hecho, pues se dice que hay aproximadamente unas 400 veces más de dinero invertido en plata papel que en plata física, que en plata real. Pero en los últimos tiempos y ante esta revalorización tan espectacular del mineral, cada vez son más los que no se conforman con la plata papel, con el ETF o con el contrato de futuros o de opciones correspondiente, sino que muchos están queriendo adquirir plata física, con lo cual aún endurecemos más las condiciones del mercado. La gráfica que tenemos aquí en pantalla nos puede dar una idea de hasta qué punto el rally alcista de la plata está agotado o no. Anteriormente, la plata sufrió dos grandes picos históricos. En esos grandes picos históricos, el ratio del precio del oro frente al precio de la plata disminuyó a valores muy por debajo de la media. La media de este ratio
está en el entorno de 60, es decir, que históricamente en los últimos 60, 70 años, una onza de oro equivalía en precio a unas 60 onzas de plata. Bueno, pues en los picos de mayor revalorización de la plata, como por ejemplo el primer pico del año de los años 70, de finales de los 70, ese ratio disminuyó hasta un valor de 15. Fue el momento en el que la plata estuvo más cara respecto al oro. Hubo un segundo pico de valor de la plata en el año 2011, donde alcanzó ese ratio un nuevo mínimo de valor 32, mínimo relativo, claro, el mínimo histórico es ese 15 del que hablábamos antes. Y hace aproximadamente 9-10 meses, este ratio del precio del oro frente al precio de la plata tenía un valor superior a 100. Después del rally alcista que está manteniendo la plata en estos meses, ha bajado el ratio hasta 45. ¿Llegará hasta los valores de los picos anteriores? Hasta 30, hasta 20, evidentemente nadie lo puede decir, nadie tiene dotes de adivino, pero tampoco sería descabellado que así fuera, que veamos aún bajar más el ratio oro-plata. Bueno, y alguien se puede preguntar, ¿y por qué sube tanto el precio de estos materiales? Y la respuesta, pues porque son escasos. Y alguien dirá, bueno, existen otras materias que son también escasas y no están teniendo este rally alcista o entes virtuales como el Bitcoin que tampoco está teniendo este rally alcista. ¿Y cuáles son los usos de estos metales? ¿Qué los hace tan valiosos? Bueno, pues oro, plata y platino se utilizan en joyería. Y, bueno, la joyería no deja de ser un artículo de lujo. Y si esto sigue así, cada vez será de más lujo. Por otra parte, los tres se utilizan también como activo de inversión. El oro, además, constituye una reserva de valor para los bancos centrales. Casi todos los bancos centrales del mundo tienen en sus cajas de seguridad ciertas cantidades de oro en lingotes que sirvan de respaldo para su propia moneda, para que el mundo tenga confianza en la moneda del país. La plata, por su parte, pues ya hemos dicho que se utiliza en placas solares, en baterías, en motores eléctricos. El platino se utiliza sobre todo en la catálisis química. El platino es un excelente catalizador de contacto, como el paladio. Y por eso el paladio también es un material bastante escaso, bastante caro y también con una demanda importante y que también está envuelto en este rally alcista de los metales del que estamos hablando. Bueno, como catalizador el platino se utiliza tanto en los catalizadores de los vehículos, de los coches de combustión, como en los catalizadores industriales. Es muy habitual utilizar el platino en la industria petroquímica, por ejemplo. Hay bastante platino en casi cualquier refinería o en casi cualquier planta de transformación química primaria. Para que entendamos una de las tesis más extendidas de los motivos de este rally alcista, vamos a ver la evolución de precios de un bien. En concreto vamos a ver la evolución del precio de un piso de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, de Madrid, contabilizando ese precio en tres tipos de dinero. El dinero fiat, es decir, el dinero papel que manejamos todos los días, en oro
en kilogramos de oro y en Bitcoin. Bueno, vamos a ver cuál sería el precio de ese piso de 90 metros cuadrados en el año 1990. En euros, 232.000 aproximadamente. En oro, ¿cuánto oro hacía falta en el año 90 para pagar ese piso? Aproximadamente 1,8 lingotes de oro, cada lingote de 12,5 kilos. Y en Bitcoin, bueno, en el año 90 no había Bitcoin, así que difícilmente podemos hacer este cálculo. Vamos al año 2010. En el año 2010, el mismo piso ubicado en el mismo lugar tenía un valor en euros de 405.000. Es decir, había aumentado mucho su valor, ojo, en euros. Pero en oro, el piso había disminuido su valor. Es decir, en lugar de necesitar 1,8 lingotes de oro para pagar ese piso, en el año 2010 bastarían con 1,1 lingotes de oro. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues nos está diciendo que el oro en ese tiempo fue mejor inversión que el piso y ambos mucho mejor inversión que el ahorro, es decir, mucho mejor opción que tener los euros simplemente ahorrados. En el año 2010, casi a modo de curiosidad, ese mismo piso en Bitcoin nos habría costado 1.600.000 Bitcoins. En el año 2026, el valor aproximado de ese piso está rozando los 800.000 euros, pero en lingotes de oro nos valdría con medio lingote de oro. Y en el caso de pagarlo con bitcoins, en lugar de 1.600.000, como en el año 2010, nos bastarían 10 bitcoins para poder adquirir el piso. Y nos sobraría todavía un poco del último bitcoin. Nos sobraría un cambio en satoshis, que son, pues, digamos, que las pequeñas fracciones de Bitcoin. No quiero insistir mucho con el Bitcoin porque estamos hablando de metales preciosos y desde luego el Bitcoin no lo es. Pero lo que quiero que con esta diapositiva quede claro es cómo el dinero papel cada vez te sirve para menos y es espectacular frente a otro tipo de activos cómo se devalúa. Muchos pueden preguntarse qué es eso del dinero fiat. Bueno, el dinero fiat o dinero fiduciario es el dinero papel, bueno, el papel y las monedas que podamos tener en nuestro día a día, ¿no? Fiduciario viene de fe. ¿Fe en qué? Bueno, pues fe en que si yo traspaso ese papel a una persona, pues me lo va a poder cambiar por un producto de ese valor. Y a su vez esa persona lo va a poder reutilizar para adquirir un nuevo producto de ese valor. El problema es que, como hemos visto en la diapositiva anterior y veremos aún más en las siguientes, el dinero fiat pierde valor demasiado rápido. De hecho, en los últimos tiempos es casi visible en el día a día. Y si fiduciario significa fe, ¿qué significa fiat? Pues fiat significa hágase en latín. Pero ¿cómo esto de llamar al dinero fiat? ¿Por qué dinero hágase? Bueno, pues porque se imprime el dinero que el Estado o los organismos del Estado, llámense como se llamen, establecen que hay que imprimir. Por tanto, si en el Estado alguien dice hágase más cantidad de dinero, así va a suceder. Solo depende de la decisión de organismos del Estado, como pueda ser el Banco Central. Quien dice el Estado dice
una unión de estados, como en el caso de la Unión Europea y el Banco Central Europeo, ¿no? ¿Y cuándo debería imprimirse o generarse más dinero? Pues cuando la economía del Estado ha generado una mayor riqueza también, una riqueza equivalente a ese nuevo dinero que se está o que se desea imprimir. Pero si se genera dinero por encima de lo que se ha incrementado la riqueza del país, entonces estamos inflando la masa monetaria artificialmente y por tanto lo que va a suceder es una depreciación de la moneda. Depreciación que evidentemente va a repercutir en los precios de las cosas. Así todos somos conscientes de que los precios de las cosas son cada vez mayores. ¿Por qué? ¿Por capricho del dueño del supermercado o del vendedor del producto? No, no es capricho. Es simplemente que cada billete vale menos. Entonces necesitas más billetes para adquirir el mismo producto. Sin más. ¿Y por qué vale menos? Pues porque el Estado ha imprimido más. Y si el Estado ha imprimido más y el dinero es una representación, un símbolo de la riqueza del Estado y el Estado ha impreso más dinero, pues cada unidad, cada billete, en realidad tiene un valor real menor. Y eso, al final, se traslada a los precios. En la diapositiva anterior, la generación del dinero la hemos simplificado muchísimo, ¿eh? Como una orden dada por el Estado directamente de: a ver, señores de la fábrica de moneda y timbre, ustedes impriman más dinero. Bueno, lo cierto es que se está generando dinero cada día. Cada vez que tú vas al banco y pides un préstamo, por ejemplo, para una hipoteca, y el banco decide concedértelo, realmente se hacen 2 clics en el ordenador y se acaba de generar dinero. A lo mejor tú piensas, no, no es que se haya generado dinero, es que ese dinero el banco lo está traspasando de su cuenta a la mía. Pues no, no es así. El banco, la mayor parte de ese préstamo te lo está generando, no existía antes, ¿eh? Pero si tú presentas garantías, avales suficientes para que se produzca el crédito, te lo dará y se incrementará entonces la masa monetaria en esa cantidad, la masa monetaria existente no solo en tu cuenta, sino en el total de cuentas del banco. Por supuesto, a medida que devuelves ese dinero al banco, pues el banco podrá dar nuevos préstamos, porque bueno, ya hemos dicho que un porcentaje del préstamo sí que tiene que estar respaldado por un dinero físico, por un dinero real en las cuentas del banco. Pero ese porcentaje es muy bajo, muy, muy bajo, normalmente por debajo del 10%. Es decir, que si el banco te da un préstamo de 100.000 euros, pues la inmensa mayoría ha sido generado con los clics y solo una pequeñísima parte, pues en el entorno de los 7.000 euros, podrían corresponderse con un dinero realmente existente previamente en el banco. Para contemplar el desastre que supone el dinero fiat, no hay más que mirar esta gráfica. Esta gráfica refleja el precio, o mejor dicho, la evolución temporal del precio de uno de los productos más antiguos, de más tradición, a la venta en Estados Unidos, la sopa de tomate Campbell. Esta sopa de tomate en el año 1898, es decir, hace más de 125 años, costaba 10 centavos de dólar. En 1910, 10 centavos de dólar. En 1930, 10 centavos de dólar. En el 50, ¿lo adivináis? 10 centavos de dólar. Y también en el año 60, y también en el año 70. Pero ay, amigo, llegó el año 71 y el 15 de agosto de ese año 71 se produjo
un discurso de Richard Nixon que ya ha pasado a la historia. Un discurso en el que rompió definitivamente con el patrón oro. Es decir, hasta ese momento cualquier nuevo dólar emitido estaba respaldado por una cantidad de oro que se encontraba a buen recaudo en las arcas públicas, en las arcas del Estado. Pues a partir del año 71, Nixon estableció que el Estado podía imprimir tanto dinero como considerara necesario sin necesidad de estar respaldado por oro. ¿Qué pasó entonces? Pues mirad la gráfica. En menos de 10 años, los inamovibles anteriormente 10 centavos de dólar de la sopa Campbell se transformaron como por arte de magia en 50 centavos de dólar. En los años 90 ya eran 70 centavos de dólar. Y en el año 2020 la sopa Campbell se movía a su precio en torno a $1,30. Es decir, un precio que había estado más de 70 años inamovible, en cuanto llega el dinero fiat, termina multiplicando su valor por 13 en poco más de 50 años. Eso es lo que pasa con nuestro dinero. Esa es la porquería que tenemos en nuestros bolsillos. Eso es lo que significa dinero fiat. Alguien se puede preguntar hasta cuándo va a durar la burbuja de los metales preciosos, pero pensad que la auténtica burbuja es el dinero fiat. Y hasta tal punto la máquina de fabricación del dinero fiat está desenfrenada que en los años 90 el Estado español tenía un coeficiente de caja para nuestros bancos en el entorno del 17%, es decir, que de cada 100 unidades monetarias, en aquel entonces pesetas, de cada 100 pesetas, 17 tenían que estar realmente depositadas en el banco. Es decir, de cada 100 pesetas que un español tenía en su cuenta bancaria, al menos 17 tenían que estar realmente en las cajas fuertes del banco. A día de hoy, ese porcentaje es inferior al 1%. Es decir, que con que tan solo el 1% de los clientes de banca decidiera ir a sacar a la vez todo su dinero, la crisis bancaria sería inevitable. No habría posibilidad por parte de las oficinas bancarias de dar ese dinero. Entonces, todo el sistema actual se basa en que la gente se crea que puede sacar su dinero cuando quiera. Solo si toda la gente tiene esa confianza, entonces no sacará el dinero del banco y el castillo de naipes no se desmoronará. Pero basta con que exista alguna sacudida económica fuerte, alguna sacudida económica que afecte a la confianza, a la credibilidad de la moneda, como por ejemplo lo acontecido en países como Grecia, Chipre o Argentina en algún año de las últimas décadas, para que todo se vaya abajo, para que el castillo de naipes se derrumbe. Ante todo lo anterior, ante esta burbuja fiat de la que yo os he estado hablando, ¿cómo se defiende el inversor? Aquí lo tenéis. De nuevo vemos esa gráfica del carrerón del oro. Esta es la manera que están encontrando los inversores de defenderse de la devaluación monetaria. Por eso, en el largo plazo, y teniendo en cuenta que los gobiernos están bastante lejos de tener un control férreo de la devaluación monetaria, pues por eso decimos en el largo plazo la inversión en
riqueza física como los metales preciosos, parece una tesis sólida, parece una tesis que va a evolucionar bien, insisto, en el largo plazo. Eso no significa que a lo mejor la semana que viene pues el oro se pegue una corrección de un 10 o un 15% o la plata de un 30 o un 40%, que tampoco sería tan raro teniendo en cuenta la verticalidad alcista de la que venimos. Pero cuando pensamos en meses o años, estos metales se ven como una opción muy sólida para el inversor. ¿Y cómo podrías tú invertir en metales preciosos? Pues básicamente hay dos maneras. O los compras físicamente, ya sea en forma de lingotes, de joyas o de monedas, o los adquieres indirectamente, ¿eh? Quedas expuesto al valor de estos metales sin comprar el metal a través de un fondo cotizado, que esté vinculado al precio del activo real. Serían ETFs de estos metales. Ventajas de la compra física. Bueno, pues es relativamente fácil su transporte y mover tu riqueza de un país a otro. Además, digamos que el montante de tu riqueza puede estar no tan expuesto en una cuenta bancaria, puede estar pues a lo mejor depositado en una caja fuerte, menos a la vista, y sería una propiedad que puedes tocar, sería un bien tangible, no un apunte electrónico. Eh, Ventajas por su parte de los ETFs vinculados al oro, la plata o el platino. Pues con el ETF te evitas los spreads en la compraventa. ¿Qué son los spreads? Son los márgenes que se aplican en la compra y en la venta, especialmente minoritaria. ¿Bien? Es decir, tú puedes ver que el oro cotiza a $5.000 la onza, pero si tú vas ahora mismo a un minorista y dices que le compras una onza, no te la va a poner a $5.000. Aplicará unos márgenes, estos spreads, que pueden llegar a ser del 1, 2% o incluso más. En cambio, a través del ETF, pues tú tendrías unas comisiones de compraventa muy inferiores. En el caso del ETF, para bien o para mal, se trataría de una riqueza que está vinculada a tu nombre, está registrada a tu nombre. En el caso de la compra física de un lingote, tienes que ser consciente de que se trata de una riqueza al portador. Si te roban el lingote, pues ya no vas a poder demostrar que era tuyo. En cambio, no tendría mucho sentido que nadie te robe un ETF cuando el ETF está a tu nombre, con lo cual, si alguien te roba los papeles del contrato correspondiente, va a dar igual, no va a poder acceder a ese dinero, ¿no? Por otra parte, otra ventaja de los ETFs es que puedes comprar y vender en cuestión de segundos, mientras que en el caso de la compra física de lingotes, pues no es tan líquido. Podrás comprar y vender, bueno, determinadas cantidades en horario de apertura del establecimiento que te haga la compra de ese oro. Muy posiblemente no tenga interés a lo mejor en comprarte un lingote completo. En fin, no es tan fácil cuadrar los intereses de todos en las compraventas de oro. Bueno, oro, plata o platino. En el caso de los ETFs, los mayores inconvenientes son que el gestor del ETF, es decir, el gestor que hace que cuando se revaloriza el oro, tu ETF de oro también incremente su valor de la misma manera, en la misma proporción, pues decimos que el mayor riesgo es que el gestor de ese ETF, que no deja de ser un fondo de inversión,
pues quiebre. Si el gestor quiebra, pues tú puedes, puedes tener riesgo de perder todo o parte del valor de tu ETF. Y es que no posees el metal físico, solo posees el derecho a que tu inversión se revalorice como lo hace el metal. Personalmente yo tengo algo de inversión en oro y plata, pero es a través de ETFs. Pues por algunos de los motivos que he expuesto, ¿eh? Por una parte, no me gusta pagar esos spreads adicionales, por otra parte, me gusta tener la libertad para comprar y vender rápidamente y con facilidad el producto y por otra parte, si lo hubiera adquirido físicamente, pues tendría un coste adicional para tener seguridad sobre mis activos. Y además, difícilmente sería una seguridad total. Entonces, ¿estos metales seguirán incrementando su valor? Pues todo hace pensar, todo hace suponer que en el largo plazo sí, ¿eh? Pero ya hemos dicho, en el corto plazo, pues te puedes encontrar con pérdidas de valor y a lo mejor esas pérdidas de valor no son asumibles para ti. Por tanto, bueno, evalúa hasta qué punto te interesa o no te interesa entrar en este tipo de inversiones, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte racha alcista que llevan. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, pues por favor dale al botón de like. Si no te has suscrito al canal, pues te sugiero que lo hagas. Así, si además le das al botón de la campanita, YouTube te avisará cuando publique un nuevo vídeo. Hasta la semana que viene, si tú quieres. Adiós.